Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Hoy tenemos desde Costa Rica la noble presencia de Aditana Yaquia, quien gustosamente respondió y dijo que sí a nuestro ofrecimiento de darnos una meditación y una charla. Nuestro honorable invitado inició la práctica en el 2007. Se inició en el budismo Brahmanayana, continuó más tarde con el Zen de la línea Dogen, pero luego estudió la línea Theravada de Ajahn Chah. Pasó a estudiar y practicar en solitario por algunos años y finalmente fue ordenado por la escuela de Chan. Sin embargo, su enfoque es relativo al budismo temprano. Ha escrito 2 libros disponibles en Amazon. Uno es Buda para niños y el otro Budismo en un día cualquiera. Así que él no es un bhikkhu, pero está en un estado intermedio entre un upasaka y una nagarika. Dirige una ONG cuyo objetivo es dar oportunidades a niños en situación de riesgo social. Estudia psicología occidental y actualmente desarrolla un enfoque psicoterapéutico llamado psicodharma. Con esta presentación tenemos el gusto y el honor de recibir a Aditana Yaquia, a quien le damos la palabra. Muy amable, bienvenido. Muchísimas gracias. Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes. Emocionado también. Y agradecido también con el clima porque nosotros estamos en temporada de temporales, huracanes y otras cosas. Y cuando eso ocurre se va el internet junto con los techos y los árboles. Pero hoy estamos en paz, lo cual viene a ser muy interesante que tengamos este día en paz después de haber tenido ayer una lluvia extraordinaria y hoy que vamos a trabajar en el Dhamma tenemos paz. Eso es bueno. Entonces les agradezco a todos ustedes estar aquí. Vamos a comenzar con una práctica de meditación de tipo Anapanasati. Entonces, lo que necesitamos hacer es ubicar una posición cómoda, sentarnos bien, sentarnos cómodamente. Es importante que nuestros pies descansen, descansen sobre el suelo sin juntar las rodillas, porque eso incomoda al cuerpo y la idea es que les brinde la menor experiencia de incomodidad posible. Entonces nos sentamos cómodamente, la espalda recta, relajen los hombros, no permitan que se tense el cuello. Mi recomendación personal es que entrecierren los ojos, pero que no los cierren con demasiada fuerza. Esto debido a que cuando los cierran muy fuerte, ustedes pueden ver ciertos destellos de luz en la retina. Eso es producto de un fenómeno que se conoce como fosfeno. Vamos a evitar el fosfeno porque nos distrae. Entonces, si ya están listos, vamos a dar inicio. Lo primero y lo más importante es que vamos a centrar nuestra atención en la respiración. Nuestro foco de atención es el aire que entra en nuestro cuerpo cuando inhalamos y el mismo aire que sale de nuestro cuerpo cuando exhalamos. No vamos a forzar el aire,
no vamos a modificar el ritmo normal y natural de la respiración, sino que vamos a concentrarnos en el ritmo natural que ésta tiene. Respiramos y observamos, estando atentos a ella. Somos conscientes de que estamos inhalando. Somos conscientes de que estamos exhalando. Cuando inhalamos, comprendemos que estamos inhalando. Cuando exhalamos, comprendemos que estamos exhalando. Vamos a realizar este proceso unos segundos sin escuchar mi voz. Una vez que hemos logrado atender conscientemente a nuestra respiración, vamos a observar las sensaciones del cuerpo. Cuando inhalamos, hay una sensación del aire ingresando en nuestra nariz. Observen esa sensación, pero no pierdan la atención en la respiración. Esta parte es extremadamente difícil porque la mente tiende a buscar una u otro objetivo. Si se desvía, no se preocupen. Es natural, es lo esperable. Simplemente regresen la atención a la respiración. Sientan la sensación del aire entrando y saliendo. Si inspiro largo, soy consciente de estoy inspirando largo. Si exhalo largo, soy consciente de estoy exhalando largo. Si inhalo corto, comprendo esto. Estoy inhalando corto. Y al exhalar, comprendo. Estoy exhalando corto. De esta forma, voy experimentando el cuerpo entero. Observen las sensaciones que se van formando en el cuerpo. Al inhalar, observen las sensaciones que se forman en el cuerpo. Y al exhalar, comprendan, estoy observando las sensaciones que se informan en mi cuerpo. Permito que mi cuerpo se relaje.
Comienzo desde los pies. Dejo que mis pies estén asentados a la tierra, sin presionar, simplemente puestos allí. Permito que la atención suba desde mis pies hacia las rodillas. Igualmente, me concentro, observo la sensación de mis rodillas. Mantengo mi respiración sin forzarla. Poco a poco permito que mi atención suba por el resto de mi cuerpo hasta llegar a mi cintura. Ahora observo cómo mi vientre sube y baja con el ritmo de la respiración. Si algún pensamiento foráneo llega a mi mente, no lo resisto, ni intento expulsarlo. Lo observo y lo dejo pasar. Detengo mi atención en mis hombros y mis brazos. Si he sentido que están tensos, los libero, los dejo descansar. Inhalo y soy consciente que hemos observado las formaciones corporales. Exhalo calmando las formaciones corporales. Inhalo y observo mi mente. Exhalo y comprendo. Estoy observando la mente. Inhalo y comprendo que observo la mente por medio de la mente. Exhalo y calmo la mente.
Inhalo y observo los distintos componentes que me muestra la mente. Hay recuerdos. Los observo y los dejo ir. Hay sensaciones. Las observo. No las rechazo. Inhalo, deleitando la mente. Esto es, permitiéndole expresar la paz y la tranquilidad que en este momento estamos desarrollando. Exhalo y comprendo. Estoy deleitando la mente. Inhalo y observo. La mente es brillante. Es límpida y pura cuando está libre de las contaminaciones. Exhalo y comprendo. Estoy liberando la mente. Inhalo y llevo mi atención a lo transitorio. Exhalo y comprendo. Voy a contemplar la transitoriedad. En virtud de lo transitorio, inhalo y contemplo la desaparición de los fenómenos. Cuando exhalo comprendo, los fenómenos son transitorios, por lo tanto desaparecen.
Inhalo y comprendo. Con la desaparición viene el cese. Y cuando exhalo comprendo. La desaparición es el cese. Retorno la atención a mi respiración. Al inhalar comprendo. Mis pulmones se hinchan. Y al exhalar comprendo. Mis pulmones se deshinchan. Así, todas las cosas son transitorias. Poco a poco iniciamos un camino de retorno. Primero, observamos nuestras formaciones mentales. Estas también son transitorias. Exhalo y comprendo. Entendiendo esta transitoriedad, las formaciones mentales se calman. Inhalo y observo las formaciones corporales. Exhalo y comprendo. Las formaciones corporales son transitorias. Comprendiendo esta transitoriedad, no experimento apego por ellas.
Inhalo experimentando el cuerpo en el cuerpo. Exhalo experimentando el cuerpo en el cuerpo. Observo una vez más el aire. Entra libre y tranquilamente en mi cuerpo. Sale libre y tranquilamente de mi cuerpo. Traigo lentamente mi mente aquí, a donde estamos, junto a los otros. Y comienzo a retornar suavemente, cada uno a su propio ritmo. Podemos regresar. Muchas gracias. No sé si habían trabajado esta variación. El objetivo de esta variación es que ustedes puedan contemplar que cada uno de los procesos que ustedes experimentan son transitorios. Comenzando por la propia respiración. Esta ingresa, sale, a veces es corta, a veces es larga. Las sensaciones de su cuerpo, me duelen los hombros, tengo tenso las pies. Ese pensamiento que a veces atraviesa y que viene y nos dice, creo que dejé el mate en la cocina. Esas cosas son igualmente transitorias, aparecen y se van. Y esto afecta no solo las sensaciones, afecta lo que pensamos, afecta lo que sentimos. Esta atención o establecimiento de la atención en los 4 fundamentos de la atención, lo pueden buscar en el en el Anapanasati Sutta, tiene ese objetivo en particular. Hay varias formas distintas en donde ustedes lo pueden llevar, pero ese es su objetivo, que contemplen eso. ¿Por qué? Porque cuando ustedes logran contemplar eso, hablando de mate, veo uno por allí, cuando ustedes contemplan esto, desarrollan aquellas cualidades necesarias que en el se conocen como los establecimientos. Bueno, estos son los establecimientos de la atención consciente y los otros son los factores de la iluminación. Entonces, son sumamente importantes. El Buda decía a los monjes que es un tipo de práctica altamente provechosa, muy beneficiosa, y según dicen los comentaristas, sería el tipo de meditación que el bienaventurado realizó, por la cual alcanzó el despertar. Entonces, les agradezco que me hayan acompañado. No sé, Ricardo, si pasamos al tema en cuestión o hay un intermedio. Perfecto, excelente. Voy a aterrizar un poco porque es un tema
que a mí me encanta, me fascina. En general, en las comunidades budistas, no se le trata con la suficiente asiduidad. Se le delega un poco, se le relega por allí, se le esconde en algún viejo armario porque se le considera que es algo muy básico. Pero quiero que ustedes piensen en esto en los siguientes términos. Vamos a imaginar que ustedes son constructores y les han encargado construir un edificio que pueda soportar un maremoto o una tempestad terrible. ¿Qué debería ser lo más fuerte de ese edificio? ¿Las ventanas? ¿Las paredes? ¿El techo? Serían los cimientos. Y eso es exactamente de lo que vamos a hablar ahora, de los cimientos. Pero para entrar un poco en contexto, yo sé que la historia ya la conocen, pero siempre es bonito, es como cuando éramos pequeños y nuestra mamá o nuestro papá nos contaba un cuento que nos fascinaba y siempre le decíamos noche tras noche, ese, a pesar de que lo habíamos escuchado muchas veces. Yo creo que van a sentir más o menos lo mismo. Resulta que cuando Siddhartha Gautama, no voy a decir el Buda todavía porque estoy narrando hechos anteriores al despertar, era muy joven, él vivía una vida idílica. Su padre, el rey Suddhodana, tenía temor de que el Buda se fuera, o sea, que Siddhartha, que su hijo, se fuera a ir en alguna misión espiritual y abandonara sus deberes con el reino, como le habían profetizado por allí. Y entonces dijo, voy a dotarlo de todos los placeres. Vamos a dotar a mi hijo de muchos placeres, de gran comodidad y de mucho bienestar. Y así fue por varios años. Sin embargo, Siddhartha tenía una sensación de que algo no estaba bien. En él había una sensación de no plenitud. Algo no le satisfacía. Es interesante que teniendo todos esos lujos y toda esa riqueza y toda esa atención, él tuviera esta sensación de no satisfacción. No vamos a profundizar esta parte aún porque más adelante cobra mucha importancia. Pero él quería conocer el mundo y salió del palacio. En esos paseos que tuvo fuera del palacio, él tuvo una experiencia tan, fuerte, una experiencia tan fuerte que podríamos llamarla una experiencia traumática severa. Yo creo que si por ahí me pareció que teníamos un psiquiatra presente, entonces fue una experiencia traumática severa. Contempló un enfermo, contempló un anciano y contempló un cadáver. Por supuesto, estoy de acuerdo con ustedes si me dicen que eso no es tan severo para nosotros, que desde niños fuimos criados viendo el sufrimiento, viendo ancianos, viendo muertos, viendo enfermos, no es algo traumático. Pero para alguien a quien durante toda su vida se le ocultó, lo fue. Fue tan impactante que este descubrimiento del sufrimiento le llevó a plantearse serias dudas sobre el propósito de su propia vida. Y es lo que le lleva más adelante a decidir que tiene que abandonar el palacio. Él tiene que salir al mundo y descubrir la cura al sufrimiento. Ahora bien, él intuye que hay una cura porque no solamente vio un enfermo, un anciano y un cadáver, también vio a un mendigante, a un sadhu. Y a pesar de que lo vio pobre y andrajoso, lo vio satisfecho. Entonces él dijo, por allí va la cosa. Algo tiene ese hombre que tiene una respuesta a lo que busco.
Entonces, ¿por qué es tan importante esto? ¿Recuerdan que hace unos segundos atrás dije que él no estaba satisfecho? A pesar de toda esa riqueza, de todo ese lujo, él no estaba satisfecho. Bueno, cuando nosotros hablamos de sufrimiento, tenemos la tendencia a imaginar el sufrimiento en términos de intensidad mayúscula. Por ejemplo, el sufrimiento de la pérdida de un ser amado, el sufrimiento de la ruptura de pareja, el sufrimiento que nos puede ocasionar el estar experimentando una guerra. Eso sería como el sufrimiento más intenso que podemos experimentar. Sin embargo, esta sensación que tenía Siddhartha, a pesar de todas esas comodidades, de todos esos placeres que le decían, ¿cuál es el propósito de mi vida? ¿Por qué no me siento realmente satisfecho? Eso también es sufrimiento, aunque le podríamos llamar insatisfacción para darle una gama al espectro. Porque eso es exactamente, es un espectro. Y tiene varias y diferentes, podríamos decir, intensidades, niveles. Entonces el Buda dice, quiero encontrar una cura de este sufrimiento. Entonces, ¿por qué es tan importante esto? Lo vamos a ver un poquito más adelante, cuando entremos de lleno en el tema del noble octuple sendero y las 4 nobles verdades, de que esta comprensión del sufrimiento, esta comprensión de hay sufrimiento, esto es importante, hay sufrimiento. El sufrimiento es una experiencia que todos hemos tenido en mayor o menor medida en algún momento de la vida, y si prestamos mucha atención, podemos darnos cuenta de que aquí mismo y ahora hay sufrimiento. Esta comprensión inicial de hay sufrimiento nos abre las puertas al método que luego el Buda nos presenta y que nos permite erradicar el sufrimiento. Porque en esto hay que ser muy claros. El budismo solo trata de una cosa, sufrimiento, y de cómo transformarlo. Eso es. Entonces, esta práctica se realiza con el objetivo de poner fin al sufrimiento. A esto le conocemos como nirvana, la extinción. Entonces, como decía, muchas veces no le damos la importancia a estas 4 nobles verdades, pero como ustedes acaban de ver, son vitales, son esenciales y son la base de toda nuestra práctica. Se llaman verdades porque desde el punto de vista del análisis de las mismas, son verificables y reales. Se llaman nobles porque quien las asume, las comprende y las realiza, se ennoblece a sí mismo. Por eso se llaman nobles, 4 nobles verdades. La primera noble verdad es, entonces, hay sufrimiento. Esto fue lo que al Siddhartha le permitió la apertura para descubrir finalmente la cura a la que nosotros conocemos como el Dhamma. Para nosotros, esta comprensión de hay sufrimiento nos abre la puerta de la práctica. Para quien no hay sufrimiento, para quien no es capaz de entender que sufre, no puede buscar u obtener los frutos de la práctica. Y esto es fundamental. Es como con cualquier problema. Si ustedes no saben que no tienen un problema, pues entonces no hay mucho que hacer al respecto. El sufrimiento tiene una causa. En términos sencillos, para no alargarlos y complicarles mucho esto, porque el tema es muy profundo, la causa del sufrimiento siempre se nos ha dicho de que es el deseo. Pero hay que entender que aquí estamos hablando de un deseo que debe ser entendido como un anhelo, una sed
incluso como algo que se está consumiendo, algo que se consume en ese deseo. Y no se debe confundir, porque existe el término, en este caso es tana, existe otro término que lamentablemente se me escapa en este instante, pero si lo recuerdo un poco más adelante se los digo, que se traduce igualmente al español como deseo, pero no tiene la misma connotación, sino que se refiere a la persistencia, por ejemplo, al persistir en la práctica. Entonces, cuando hablamos de deseo aquí, podemos utilizar, si ustedes lo prefieren, el concepto de deseo inhábil o deseo torpe o deseo obsesivo, como ustedes lo quieran decir, pero se traduce normalmente como deseo. Este deseo, esta sed, este anhelo, nos causa sufrimiento. ¿Por qué? Vamos a pensar en términos muy sencillos. Por ejemplo, el sufrimiento por el cambio. Cuando las cosas cambian, si nosotros no queremos que cambien, las cosas van a cambiar igual. No podemos no sentirnos más que insatisfechos. Si obtenemos algo que no deseamos, o sea, deseamos no obtenerlo, pero igual va a llegar, como la vejez, la enfermedad. Además del dolor implícito de la enfermedad, le vamos a sumar la insatisfacción de este deseo. Entonces, si nosotros comprendemos cómo estos deseos operan, entonces se nos abren las puertas para comprender el cese. Si, a modo de ejemplo, si calor, combustible y comburente encienden un fuego, ¿cómo le pongo fin al fuego? Quitando alguno de los elementos, ya sea el calor, el combustible o el comburente. En este caso es lo mismo. Si el sufrimiento, este fuego del sufrimiento es originado por este deseo obsesivo, este deseo torpe, esta sed, este anhelo, entonces el cese deviene de quitar ese componente. Esta es la tercera noble verdad. ¿Y cuál es la cuarta noble verdad? La cuarta noble verdad es que hay un sendero que nos guía o nos lleva al cese. Este sendero se conoce como noble óctuple sendero. Hay dos discursos, esto es anecdótico para que ustedes lo conozcan, en casi todos los suttas se habla del noble óctuple sendero y se menciona una cantidad impresionante de veces. Sin embargo, hay un par de suttas que hablan de 10, ¿correcto? Vamos a concentrarnos en los 8, pero al final les voy a dar una perspectiva de esos otros dos. Cuando me refiero a una perspectiva, quiero que consideren que no estoy dictando doctrina cuando mencione esos dos. O sea, podría venir un bhikkhu con mucha más experiencia, como, no sé, Bhikkhu Nalai o cualquier bhikkhu que tienen una enorme cantidad de conocimiento y terminar aclarando algún error. Pero ustedes se van a dar cuenta de que toda la sucesión del noble óctuple sendero es lógicamente comprensible. Y como es lógicamente comprensible, un paso anterior abre las puertas a la deducción de un paso posterior. No requieren de fe en esta parte. Si se ocupa algo de fe aquí, es simplemente para tener la confianza necesaria de iniciar la práctica. Pero a partir de allí, todo es verificación. Entonces, vamos a comenzar con el primero. ¿Cuál es el primero? Algunas traducciones le dicen recto entendimiento, otras le dicen recta visión. Yo decanto por recta visión. ¿Por qué? Porque la visión tiene que ver con la capacidad de observar, contemplar, discernir, darse cuenta. ¿Darse cuenta de qué? De que hay sufrimiento.
de que tiene una causa, de que por lo tanto, si remuevo la causa, hay un cese, y de que hay un sendero para remover el cese. Nótese entonces que el primer aspecto del sendero es la propia comprensión del sufrimiento, causa, cese y sendero. Cuando ustedes llegan a este punto, se apertura, porque obviamente ustedes desean poner fin al sufrimiento. Entonces, ¿qué se apertura? Se apertura una recta intención. ¿Ven cómo una cosa lleva a la otra? La recta intención no es otra cosa que el abandono de las intenciones de hacer daño, el abandono, el desarraigo de cualquier intención de causar daño a los demás. Cuando ustedes desarraigan esto, cuando ustedes dejan de pensar en términos de, ay, que le vaya mal, ay, cosa, entonces ustedes establecen por enlace, por relación con el aspecto anterior, la recta palabra. Uno posibilita lo otro. La práctica de uno apertura y posibilita la práctica de lo otro. ¿Y qué es la recta forma de hablar o la recta palabra? Es abstenerse de mentir. Es abstenerse de tener un lenguaje que cause divisiones, o sea, que busque generar facciones y divisiones entre las personas. De igual forma es abstenerse de un lenguaje que resulte insultante, agresivo, violento, y además de un lenguaje que resulte banal. El hablar cosas que no son importantes, cosas que no edifican. Puede que en este momento alguien esté preguntando por qué es tan relevante todo esto. Una vez que avance 2 puntos más, voy a tomar todos esos puntos y les voy a dar una explicación del por qué es tan importante. Finalmente, una recta forma de hablar, una recta intención, así como la recta visión en conjunto, nos posibilitan la recta acción, que es el abstenerse de quitar vidas, el abstenerse de causar la muerte de otros seres. Aquí estamos hablando de una abstención intencional. No se pueden ustedes sentir culpables o ir por la calle barriendo con una escoba para quitar las hormigas de la calle que a lo mejor ni ven. Aquí se refiere a una percepción de un ser sintiente al cual ustedes le quitan la vida intencionalmente. Esto se abandona. Asimismo, se abandona tomar aquello que no les es dado y se abandona el uso incorrecto de la sexualidad. Sobre el uso incorrecto de la sexualidad, quiero hacer hincapié que se refiere a un uso de la sexualidad por medio de la violencia o por medio del engaño, o con personas que, debido a alguna condición de enfermedad o de minoría de edad, no pueden consentir. Se refiere a eso. O sea, aquí estamos hablando del engaño, estamos hablando de la violencia, estamos hablando del abusar de la condición del otro. Entonces, una vez que todos estos aspectos están asentados, se asientan en nuestra base que estamos elaborando para construir nuestro edificio, sumamos el recto modo de vida o el recto modo de vida que también se conoce como subsistencia correcta, el modo de vida correcto, que no es otra cosa que el abandono de cualquier forma de sustento que sea deshonesto. Eso es. Ahora voy a hacer un pequeño paréntesis. Todos estos aspectos anteriores que acaban de ustedes ver son de tipo ético-moral, ¿verdad? No son de desarrollo de la atención plena, no son de desarrollo de la concentración, son ético-moral, son morales, son conductas morales. ¿Por qué son tan importantes? Bien, les voy a dar un aspecto en la práctica que en algún momento de la práctica llegué a vislumbrar. Y es que cuando ustedes se enfocan en cada una de estas formas correctas de actuar,
el índice de energía, energía, entiéndanlo por favor desde el punto de vista de capacidad de realizar un trabajo, no lo estoy diciendo en sentido metafísico o algo así, como capacidad de realizar un trabajo, el índice de energía necesario para mantener estados de baja tensión, de bajo estrés, disminuye. Cuando ustedes mienten, cuando ustedes causan división entre las personas, cuando ustedes utilizan un habla insultante, cuando pierden el tiempo en charlas que no son realmente importantes, cuando toman lo que no es suyo o destruyen una vida por muy insignificante que nos pueda parecer, cuando trabajo de forma deshonesta, estoy ocupando gran cantidad de energía para lidiar con toda la tensión, la ansiedad y el miedo que me pueden ocasionar esas conductas por las posibles represalias que pueda tener, etcétera, y otras cosas más. Toda esa energía se acumula, se gasta, perdón, se consume, aumenta nuestro nivel de estrés. Al aumentar nuestro nivel de estrés, llega un momento determinado en que nos sentimos agotados, cansados, deprimidos, en fin, sufrimos más. Si nosotros manejamos esta forma correcta de actuar, entonces nuestro consumo energético disminuye y esa energía puede ser utilizada en beneficio de realizar otras actividades o incluso de enfrentar situaciones complicadas de la vida diaria con mayor acierto. Entonces, ahí tienen una explicación de por qué es tan importante este aspecto. El Buda era un sabio y él supo que todos estos aspectos tenían que unificarse uno tras otro para poder lograr ese algo concreto, que es el despertar. Pasemos al siguiente punto. Entonces, viene a ser el recto esfuerzo. ¿Qué es el recto esfuerzo? El recto esfuerzo se puede resumir en 4 aspectos: restricción, abandono, desarrollo y siembra. Cuando hablamos de restricción, se refiere que aquellas cualidades negativas o conductas perniciosas que nosotros tenemos y hemos cultivado a lo largo de nuestra vida están allí. Entonces nosotros las restringimos. ¿Cómo? No por medio de la represión. Reprimir no es funcional. La restricción se da por medio de un proceso cognitivo. Yo entiendo y comprendo esta conducta es inhábil. Una vez que comprendo esta conducta es inhábil, inicio el reemplazo por la que sí es hábil. Al igual que algo que no se cultiva se seca en nuestro cerebro, esas conexiones neuronales empiezan a desconectarse, mientras que se refuerzan aquellas que estamos cultivando conscientemente. Entonces, restricción viene a ser: observo que tengo una conducta incorrecta, la observo y por observarla soy capaz de no realizarla para realizar la correcta que debería ir allí. Vamos a poner un ejemplo. Tengo la costumbre de llevarme los lapiceros del trabajo. Ya sé que esa no es una conducta correcta, entonces digo, ay, ya voy a llevarme el lapicero del trabajo, no me voy a llevar el lapicero del trabajo. Entonces, 2, 3, 4, 5 días, tal vez 20 días voy a estar con esa situación, pero resulta que poco a poco lo voy reforzando y un día simplemente ya ni lo pienso, no me llevo el lapicero del trabajo. Esa restricción, el proceso de reentrenamiento se convierte en el abandono. Y luego dijimos que tenían aspectos más que son desarrollo. Resulta de que hay cualidades beneficiosas que nunca he desarrollado, que no tengo. Entonces, comienzo a desarrollarlas. Es como labrar la tierra. Voy a comenzar a realizar esta acción concreta y la cultivo, la riego, la cuido. Entonces, esta conducta beneficiosa, igual que una planta, crece y da frutos. ¿Han escuchado alguna vez hablar de que el kama actúa como semillas?
Eso es. El kama nosotros debemos entenderlo como un proceso. Este proceso que es volición, intención, acto, o sea, que incluye los impulsos que tenemos por hacer, el pensar, hacer y el hacer, o tener la actitud de hacer. Esto funciona como una semilla. Si nosotros permitimos que anide, se refuerza la conducta, echa raíces y da frutos. El fruto se conoce como vipaka. Entonces, si nosotros queremos no seguir cosechando ciertos frutos, tenemos que dejar de cultivar ese árbol que durante años hemos cuidado y comenzar a cuidar los que sí son beneficiosos para nosotros. Entonces, esto vendría a ser el recto esfuerzo. Y ahora vamos a pensar en términos de la recta atención. ¿Qué es la recta atención? Cuando pensamos en recta atención, por supuesto que pensamos en el acto de meditar, pensamos en Anapanasati, pensamos en otros procesos meditativos, pero no es solo eso. La recta atención implica que nosotros vivimos centrados en el cuerpo, o sea, estamos centrados y atentos a nuestro cuerpo. Si estamos conscientes, estamos atentos y lo mantenemos apartado de la avidez y de la aversión. Lo mismo hacemos con nuestras sensaciones. Asimismo lo hacemos con nuestras percepciones. Lo mismo hacemos con nuestros cúmulos mentales. Estamos atentos a ellos, incluso a nuestra conciencia. Entendido conciencia aquí como contacto entre objeto sensorial y órgano sensorial, que ese contacto. Observamos, estamos atentos y restringimos aquello que es pernicioso para que se realice aquello que es beneficioso. Entonces, si ustedes se pueden dar cuenta, la recta atención, entendida de esta forma, no es otra cosa que el tener nuestra mente, nuestra habla y nuestras acciones corporales alineadas con la práctica del noble óctuple sendero. Sin dejar de lado, por supuesto, el ejercicio de desarrollo de la atención, que es, por ejemplo, la práctica meditativa que hicimos al inicio. Y finalmente llegamos a la recta concentración. Algunas partes, generalmente los textos lo traducen como recta concentración, y cuando se habla de ella, en general se habla acerca de los jhanas. El primer jhana con el éxtasis y el placer, que surge de la renuncia. El segundo jhana que viene con el apaciguamiento de los pensamientos dirigidos y todo eso. Tercer jhana, cuarto jhana, pero yo quiero presentárselos de una forma ligeramente distinta. Se refiere a lo mismo, pero para que ustedes comprendan que todo este proceso de los jhanas se refiere a un evento maravilloso que ocurre en nuestro proceso cerebral, en nuestro cerebro, que se refiere a un proceso que se conoce como la unificación. O ustedes lo pueden llamar como el fin de la disonancia cognitiva. Es eso. Ya no están esas voces que una dice, mira, deberías hacer, pero por alguna extraña razón no hago. Alineado al noble óctuple sendero, todos estos aspectos se unen y se encauzan en una sola y misma dirección. Y esto es justamente lo que posibilita la experiencia de los jhanas. Si ustedes recuerdan, el primer jhana es que retraídos de la sensualidad y de las cualidades mentales poco hábiles, se entra en el primer jhana. En otras palabras, justamente por haber realizado todos los aspectos anteriores. Por eso es que se lo denomina también unificación. Samadhi, de hecho, significa, entre otras cosas, en una dirección. Exactamente eso, en una dirección. Para recapitular y terminar el tema,
Estas cuatro nobles verdades, cuando son conocidas, cuando son comprendidas y son realizadas, repito, han de ser conocidas, deben ser comprendidas y deben ser realizadas, conducen invariablemente a la senda del despertar. Y aquí, para terminar, los últimos dos aspectos. Les dije que al final iba a mencionar dos más. El penúltimo es el correcto conocimiento. Y aquí es donde yo digo, se deduce, ustedes pueden deducirlo, que de una mente unificada, una mente que ve, una mente que ha alcanzado el proceso del fin de la disonancia cognitiva y que puede ver la realidad del sufrimiento, sus fenómenos, sus enlaces, sus raíces y puede cortarlas, ha llegado a un correcto conocimiento. Y con un correcto conocimiento no puede llegar a otra cosa que la correcta liberación. Y ese es el fin. Ese es el despertar. Muchas gracias. Voy a tomarme un segundo para encender la luz. Ahora sí. Soy todo oído para ustedes. Pueden preguntar lo que gusten. No hay una cosa que siempre deben considerar. No hay una pregunta que no sea importante ni válida. A veces, ¿conocen ustedes el símil de la serpiente? El símil de la serpiente es una historia que cuenta el Buda acerca de un hombre que va en busca de una serpiente porque necesita su veneno para hacer un antídoto. Pero el hombre no es experto en manejar serpientes y la toma desde la cola. Así que la serpiente se gira, lo muerde y el hombre muere. El Dhamma, con todo lo maravilloso que es sumamente peligroso. Si usted lo agarra de la cola, los resultados pueden ser nefastos. Nefastos, porque entiendan, están jugando con la mente. Su base de trabajo es la modificación de nuestros procesos, permítanme el lenguaje científico, de los procesos cognitivos, de los procesos conductuales, de la reconfiguración de nuestra mente y de cómo se percibe y de cómo se actúa. Piensen ustedes en una persona que, por ejemplo, solo quiere desarrollar atención plena y logra una atención plena maravillosa. El hombre puede estar 2 horas meditando sin ninguna distracción y eso le permite una atención pero fantástica para fijarse en los más mínimos detalles. Pero es un asesino en serie. Adivinen qué va a hacer con ese nuevo poder que adquirió. Es nefasto. Entonces, no hay preguntas que ustedes puedan considerar como, no, esta pregunta es de poca importancia. Esa pregunta podría ser justo lo que se necesita para no desviarse, digamos, de por dónde debe ir el asunto. Así que, por favor, siéntanse en confianza. Pregunten lo que quieran. Hola, hola. ¿Me escuchás? Excelente. Sí, Carlos, por favor, adelante. Bien. Bueno, primero, yo para ubicarte estoy retomando meditación hace 3 meses de la mano de Ricardo y otras compañeras. Así que estoy retomando y esta sanga, la verdad que por algo llega a mi vida en este momento, entonces estoy en una etapa preciosa. ¿Por qué? Porque no le estoy dando mente. Le estoy calmando mucho mi mente y ni que hablar con la meditación. La meditación que nos guiaste, lo que viví yo fue muy lindo porque me centré mucho en la respiración. No tuve tanto distracción
de pensamientos, emociones, dolores corporales. No, cuando mismo nos guiabas a sentir esa plena presencia de esos cuerpos, iba a mi mente, pero no tenía ni que esforzarme en volver a la respiración. Así que fue algo muy, muy agradable para mí porque no tuve que estar sacando a la mente o no prendiéndome de ella y venir a aferrarme a la respiración. Me hiciste notar cómo al principio mi respiración era, la inhalación y la exhalación era larga, tranquila, y la exhalación igualita, larga y tranquila. Después, al terminar la meditación, era cortita. Las dos situaciones, inhalar y exhalar, era cortita. Como para compartírtelo, no me desagradó nada. Todavía fue tan maravillosa la meditación que ahí la mente me dice, sí, pero puede ser esto. Y lo que me mandó la mente, no le doy mucha bolilla, pero yo antes de la meditación me pegué un buen baño de ducha, tranquilazo, porque se tenía que dar, porque estaba mugriento yo, punto. Pero lo que pasa es que sí me está pasando en la sangha y con todo este tema de la meditación budista, me está generando una alegría cotidiana. No me viene la alegría cuando, estoy por meditar dentro de un rato. Me está pasando que en estos 3 meses me fluye estados buenos que, que me dan un mimo tremendo a todos mis seres, ¿no? Así que agradecerte la meditación. Preguntas no tengo, excelente la charla, porque eso es lo también que estoy viendo, que con la meditación viene una charla. Entonces, mi, mi, mi mundo, que es mi mente, se amplía tan grande que, que es bellísimo. Lo más grande que me están enseñando es vivir el momento, este momento. Acá en Uruguay son las 20:15. Disfrútalo y te agradezco. Gracias. 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 Muchas gracias. ¿Alguna otra? Perdón, sí tengo el micrófono puesto, pensé que lo había apagado. ¿Alguien más desea contar o hacer alguna pregunta, tal vez una sugerencia? Me gustan mucho las retroalimentaciones porque ayudan a mejorar las presentaciones, ¿verdad? Para los que no lo saben, Aditana Sakya es TEA, o sea, tengo trastorno de autismo. Entonces, se dice que la gran dificultad de los autistas es que no somos muy buenos comunicándonos. Entonces, toda retroalimentación que ustedes me den me ayuda a mejorar para la próxima vez. Así que, por favor, si ustedes tienen algo, por otro lado, le comentaba a Ricardo que lamentablemente mis días libres son los martes. Entonces, hoy hicimos un movimiento extraordinario para estar aquí, pero si en algún momento me invitan, pues tal vez consideren alguna vez reunirse un martes. Está Y Marisol. primero, Marisol está con la mano levantada. No sé. ¿Puedo hacer mi pregunta? Sí, muchas gracias. Ya tarde la conferencia, pero agradezco mucho estos espacios. Y pues mi pregunta sería un poco regresando a lo que comentó de
el símil de la serpiente. Yo tengo meditando pues, un poco más de 10 años que empecé a conocer la meditación budista, específicamente la técnica Vipassana de Tailandia. Entonces, digo, también he conocido otros métodos que el Buda enseñó. Y mi pregunta sería, ¿cómo, y podría dar alguna sugerencia, alguna recomendación de cómo podemos autoevaluarnos para saber si no estamos como agarrando el Dhamma como la serpiente por la cola para no ser mordidos y heridos por el veneno y hacerlo correctamente para que realmente sea un beneficio y guía correcto a nuestra práctica cotidiana, porque no siempre tenemos acceso a consultar a algún guía, algún maestro, pero que cómo nosotros podemos de una manera práctica poderlo observar. Perfecto, muchas gracias. Vamos a explicarlo con ejemplos. Creo que una de las mejores formas de explicar algo es utilizando símiles. Por eso es que el Buda era un maestro de los símiles, ¿verdad? Vamos a pensar en lo siguiente. Tenemos una persona, o todos hemos escuchado sobre el desapego, ¿verdad? Siempre nos dicen que para liberarnos del sufrimiento no hay que cultivar apego. Aquí quiero hacer un alto, ¿verdad? En realidad el Buda solo habla de 4 tipos de apego muy específicos, pero en el lenguaje coloquial siempre se habla de los apegos. No es que no hay que experimentar apego, pero en ese no experimentar apego se comienza a caer en una condición de no me importa. Eso no me importa lo que pase, yo no tengo apego. Entonces se confunde esta ausencia de apego con falta de interés y a veces puede ser utilizado por nosotros para alimentar condiciones como por ejemplo el narcisismo. Soy narcisista, entonces yo para lo único que tengo apego es a mí mismo, los demás existen en función de mí. Eso es. Entonces yo lo excuso diciendo, no es que yo practico el desapego. No, no es que él practique el desapego. El desapego es otra cosa. El desapego es, por ejemplo, que yo no considero, todos ustedes son hogareños, así que me imagino que tienen familia, tienen esposa, tienen esposo, tienen hijos. El desapego es eso. Este hijo no es mi propiedad. No me pertenece. No existe para que yo lo use para mis fines. Esta esposa, este esposo no es mi propiedad, no tiene una obligación para conmigo así forzada, no es un objeto que me pertenezca. Pero no significa que no me preocupo por mi hijo, que no amo a mi esposo, que no amo a mi esposa, que no voy a estar ahí para ayudarle, para atenderle si existe la necesidad. Entonces, tomar mal la serpiente es entender, en este caso, ese desapego con una falta de interés. Tomar ese ego como un exceso de amor propio. Yo no sé si han escuchado, tal vez han visto algún meme acerca de que se utiliza mucho cuando se hace referencia a las nuevas espiritualidades, que en realidad las nuevas espiritualidades, no todas, por supuesto, pero en muchos casos se adolece de eso, que se convierten en espiritualidades elitistas. Por ejemplo, vamos a pensar que se hace un retiro en tal lugar, el retiro vale $1,000. ¿Quiénes pueden ir? Claro. Eso no Sí, es solamente. Dhamma. Eso no es Dhamma. Es correcto. Eso es tomar la serpiente por la cola. El Dhamma se vuelve peligroso para esa persona. ¿Por qué? Porque lo está contrariando. El Dhamma es de gratis. Claro que nosotros practicamos dana y por supuesto que ayudamos al monje, porque el monje no trabaja, porque el monje no tiene una profesión, no tiene casa y forma parte de la interrelación que debe existir. Pero el monje no debe lucrar. ¿Me entienden a lo que me refiero? En este caso, por ejemplo, Claro. Adityanasarya
Aditana Sakya no puede lucrar. Si ustedes quieren donar algo para la obra social de Aditana Sakya, eso es cosa personal. Pero Aditana Sakya no puede supeditar que va a entregar el Dhamma a costo de, a cambio de. ¿Qué es lo que se hace generalmente o lo que se debería hacer? Por ejemplo, una persona le dice, mira, puede haber un donativo, se sugiere, qué sé yo, 5 o 10 dólares. Si puedes darlo, puedes colaborar de otra forma. Por ejemplo, ¿qué te parece si te llegas antes y nos ayudas a montar las mesas, a montar las sillas, a acomodar la gente? O cuando ya todo el mundo se va, te quedas con nosotros, nos colaboras con un poquitito con la limpieza, pero el Dhamma no te lo pierdes, porque es gratis. No tienes como aportar o colaborar con dinero, pero tienes para aportar y colaborar con tus manos. O tienes o puedes colaborar con horas de servicio a alguna ONG, ni siquiera tiene por qué ser con nosotros mismos. Lo importante es que practique Dhamma. Entonces, lo mismo ocurre, por ejemplo, cuando la gente dice, es que, ok, vamos a pensar en una de las cosas más emblemáticas. El vacío, anatta, la vacuidad, el sunyata, en términos mayánicos. ¿Qué es lo que dicen algunos? Es que todo es vacío. No hay nada real, no hay sustancialidad, no hay alma, no hay nada permanente. Por consiguiente, y alguna vez ustedes lo van a leer por ahí, por consiguiente, si no hay yo, no hay sufrimiento, no hay despertar, y comiencen con esa retórica. Eso es agarrar a la serpiente por la cola y van a sufrir. Porque una cosa es que todos los fenómenos sean impermanentes y otra cosa es que el fenómeno no esté ocurriendo. El fenómeno es un proceso, está ocurriendo. Si yo experimento sufrimiento es porque lo hay. Y si yo me puedo liberar del sufrimiento es porque hay quien se libere del sufrimiento, independiente de que mi proceso sea transitorio en el tiempo. El hecho es que hay. Si yo corro hacia la pared de aquí al lado con todas las ganas y le doy con mi cabeza, me va a doler, porque yo existo y la pared también. Independiente que en 300 años más ni yo ni la pared vamos a existir. Entonces, eso es agarrar mal la enseñanza. ¿Cómo sé yo si estoy empezando a agarrar mal la enseñanza? El Buda dice, y aquí ustedes pueden agarrarse de las 4 nobles verdades. Por eso es que la base es tan fundamental. El Buda dice, el sufrimiento existe. Esa es la primera noble verdad. Por consiguiente, cualquier argumentación que alguien quiera utilizar para decir que no hay quien sufra ni sufrimiento, ya se desmontó. El sufrimiento existe. Ustedes no necesitan aplicar fe para eso, solo necesitan recordar la última vez que golpearon el dedo, la última vez que alguien los dejó, la última vez que perdieron el trabajo. Ahí está. Es vivenciable. Entonces, hay personas que dicen, no, es que no hay que estudiar los suttas, no hay que leer, y si no estudias los suttas, ¿dónde vas a adquirir conocimiento? Independiente de que eso no implica, porque ese es otro error, irse a los extremos. Gente que dice que no hay que leer ningún sutta y gente que dice que solo los suttas valen. Ustedes pueden leer los 80,000 discursos, pero si no practican, no sirvió de nada. Ustedes pueden haber leído solo el discurso de las 4 nobles verdades y si las ponen en práctica, van a alcanzar progreso. Porque ahí está concentrado todo. Los 80,000 discursos son 80,000 formas distintas de enseñar lo mismo. ¿Por qué? Porque el Buda se enfrentó con personas de diferente tipo, diferente casta, diferente etnia, diferente forma de entender. Pero la enseñanza es siempre la misma. ¿Recuerdan ustedes o han leído el Sutta Bahía? Bahía era un mendigante de otra secta, no era budista, pero se acercó al Buda con la esperanza de que él le diera el secreto del despertar. Y Bahía le dijo, estoy muy ocupado porque esta es la hora de la limosna. Entonces Bahía le suplicó, le dijo, venerable, podría ser que yo me muera ahora mismo, por favor enséñeme. Y el Buda le dijo, no, esta es la hora de la limosna, voy a ir por la limosna, hablamos después. Venerable, le dijo, y así 3 veces. Entonces el Sutta vio que la insistencia de Bahía era un indicativo de que él realmente quería aprender. Entonces el Sutta le dijo, Bahía, ten esto por claro, en lo visto, solo lo visto.
en lo olfateado, solo lo olfateado. En lo oído, solo oído. En lo gustado, solo gustado. En lo sentido, solo sentido. En lo pensado, solo lo pensado. Y si lo tienes esto así, está. Suena muy críptico, ¿verdad? En cambio, ahí ya lo entendió inmediatamente y uno decía, por Dios, qué cosa más complicada. En realidad es muy sencillo. Si me regalan 30 segundos, se los explico con un solo ejemplo. Cuando dice en lo visto, solo lo visto, significa que mi órgano sensorial percibe los objetos sensoriales que pueden ser vistos, pero no establece relación de posesión. Esto es mío, esto soy yo. Eso es todo. Al no hacer eso, no se genera apego. Al no generarse apego, no se genera avidez, aversión, no hay sufrimiento por ese objeto. Eso es todo. Entonces, esa es una técnica que es el desarraigo, digamos, del apego a los objetos sensoriales. Bahí, que ya estaba preparado porque había desarraigado todos los malos pensamientos, las malas conductas, toma eso y ¡pum! Despierta justo a tiempo porque se murió a los 5 segundos después. Tal como él pensaba que iba a ocurrir, se murió. Pero, en resumidas cuentas, tomar la serpiente por la cola es malinterpretar la enseñanza. Y al malinterpretarla, corremos el riesgo de actuar de una forma que nos resulta perniciosa a nosotros mismos. El mal mayor de todos los males, según Buda, es la ignorancia. Pero incluso el mal mayor tiene dos niveles. Está el que ignora e ignorando comete errores. Y está el que ha adquirido conocimiento, pero ignora el daño que realiza al tergiversarlo. Este es el peor de todos. Y es el caso, por ejemplo, si alguna vez lo quieren estudiar, de Devadatta, el primo de Buda. Que teniendo al Buda al lado, que habiendo aprendido el Dhamma, se empecinaba en torcer la enseñanza y a llevarla contra. Entonces, eso significa agarrar la serpiente por la cola. Muchas gracias. No hay de qué. Hay un ejercicio muy sencillo. Cuando ustedes no estén totalmente claros sobre algo, simplemente reconozcan esto. No lo tengo claro, no lo sé. Eso los libera de la responsabilidad de hacer o decir algo que no era y de las consecuencias que eso puede tener. Muy bien, muchas gracias. Bueno, creo que primero que nada, venerable Aditana, ha sido sumamente alentador, muy claro su exposición. Felicitaciones sinceramente de toda nuestra sangha. Realmente ha sido un enorme gusto y un enorme placer recibirlo. Creo que en nombre, estoy seguro, de toda nuestra sangha, súper contentos de haberlo contactado, haber recibido sus enseñanzas y sin duda que nos encantará volver a verlo, recibirlo y si después no quiere pasar también el nombre de su ONG para hacerlo, difundirlo, si alguien quiere hacer alguna dana. Y si algún martes no quiere invitar, si es por Zoom, también participa. Reitero nuestro profundo agradecimiento, sincero agradecimiento, y ha sido usted muy amable y muy aleccionador. Muchas gracias. Cometa. Muchísimas gracias. Que tengan todos una buena noche y nos vemos. Y Adelante. me comparten este video. Sí, sí. Compartimos. En YouTube lo compartimos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a usted. Que esté muy bien. Gracias. Chau a todos. Adiós.